Muy buenas noches. Vamos a dar paso a la lección del día de hoy, que es la Primera Guerra Mundial, toda entre los años 1914 a 1918. Sí, vamos a tomar en cuenta que son los inicios del siglo XX. ¿Ya? Bueno, veamos. Bueno, esta Primera Guerra Mundial va a ser el primer conflicto que se va a dar a nivel mundial, ¿no? Va a ser un conflicto bélico, ¿ya? Y va a establecerse principalmente en uno de los principales conflictos que se va a dar entre las potencias más reconocidas de esa época, ¿ya? Porque aquí vamos a ir viendo algunos otros países también que se van sumando hasta ese momento al conflicto y que va alcanzando un conocimiento netamente mundial. Pero en el siglo XIX tenemos a las potencias europeas más reconocidas, como el caso de Francia, Inglaterra, Alemania y otras, las cuales realizan una explotación tanto política como económica en diversos países de Asia y África. Eso se llama el colonialismo, ya, de estos continentes. Al mismo tiempo van a surgir otras potencias, como el caso de Estados Unidos en América y de Japón en Asia. Ahí vamos a vincular necesariamente que los europeos, ¿no? Netamente franceses, ingleses, alemanes, van a querer conquistar ciertos territorios ya establecidos principalmente con un dominio en Asia y África. Bueno, estas potencias europeas van a rivalizar entre sí para demostrar quién tendría la más fuerte, ya sea económica o militarmente. Es así que van a surgir diversas formas de dominar a estos países para satisfacer esas necesidades, ¿no? Con lo que es relacionado principalmente a lo que son las materias primas. Dentro de este aspecto vamos a tener dos elementos importantes. Un primer elemento es el colonialismo y el segundo el imperialismo. Cuando hablamos de colonialismo hablamos de un sistema de dominación donde un país poderoso va a dominar a otro de manera política y económica por medio de ciertos aspectos. Puede ser la tecnología, ¿ya? Ya que esto va a generar lo que vendría a ser el dominio industrial de estas potencias. Asimismo, también va a establecerse a través de lo que son las leyes, de lo que es el aspecto cultural, el dominio del idioma y todos los elementos van a entrar dentro del colonialismo. Vamos a tener un ejemplo bien claro cuando hablamos de colonialismo, cuando Estados Unidos influye bastante en ciertos elementos dentro de los países latinoamericanos a partir del idioma, la forma de vida y todos esos elementos. Bueno, vamos a ir viendo que el imperialismo va a ser un sistema económico que va a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX, hacia ya más o menos de 1950, con un estilo indirectamente de dominar a otros países. ¿Ya? Cuando hablamos de imperialismo, hablamos de potencias mucho más fuertes, mucho más potentes, porque el imperialismo es la expansión netamente territorial y de gobierno dentro del entorno político. Bueno, dentro de este proceso, tanto el imperialismo como el colonialismo van a surgir lo que vendría a ser los monopolios que dominarían la economía a través del elemento funcional que es el comercio. Pero lejos de este entorno, vamos a ver el neocolonialismo, que no va a consistir en ese aspecto de que vengan personas de otros países a conquistar este, sino que el neocolonialismo implica de que hay personas que están en un determinado país y se alienan de o se contaminan de elementos extranjeros y pues obviamente niegan su cultura, niegan su origen y demás y dentro de su identidad reconocen lo extranjero como lo ideal. Entonces, aquí vamos a identificar nosotros estos enfoques que tienen que ver con la situación política, con la situación armamentística, y que es importante en el neocolonialismo entender que todo este entorno va a partir de la parte interior del elemento condicional que va a ser las personas que conviven dentro de la sociedad. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Primero vamos a tomar en cuenta esta rivalidad económica. Obviamente se competía o los países competían cuál sería el país más potente en relación al aspecto económico, que era lo que más domina en la edad contemporánea. Entonces, en algún sentido, muchos de los países adoptaron medidas proteccionistas, vale decir, estableciendo como propiedad sus productos como los mejores, yendo en contra de los productos extranjeros de consumo propio, local, ¿sí? Tomando en cuenta eso y no aceptando tampoco otros tipos de productos que no sean los realizados en su tierra.
Posteriormente a eso, se va a establecer lo que es la carrera armamentística. Esa carrera netamente establecida desde el punto de vista imperialista. ¿Por qué? Porque así podría asegurarse el dominio de las otras colonias. ¿Ya? Entonces, en algún momento esta causa va a tener que ver mucho con el aspecto económico, como dice ahí, o sea, quienes tienen más, los poderosos, las potencias, son las que dominan a las que tienen menos. En el proceso de la carrera armamentística vamos a tomar en cuenta que tiene que ver con el primer factor, que es el factor económico, pero acá es que después de la segunda revolución industrial el acero había reemplazado al hierro y el acero sería el elemento fundamental primordialmente para poder realizar una guerra mucho más poderosa, pues aquí se utilizaría el acero en en los armamentos, se utilizaría acero en la construcción de las movilidades, se empezaría a desarrollar, digamos, como un elemento fundamental de defensa. Entonces, a partir de ese sentido, vamos a enfocar otro factor que es el factor desencadenante de la guerra llamado el nacionalismo. ¿Ya? Bueno, cuando se dice el detonante de la guerra, se habla del conflicto principal que lleva a los países a enfrentarse. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el conflicto que va a surgir por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. Esto se va a hacer el 18 de junio de 1914. Obviamente el asesinato de este archiduque y su familia va a establecer en algún momento el hecho de poder arrancar con el sentido de dominio. ¿Dónde fue asesinado? Este fue asesinado en Sarajevo. Sarajevo era la capital de Serbia, ¿ya? Y claro, y Austria-Hungría tenía problemas con Serbia. Y en algún momento, aquí en esta situación del asesinato de este político, se va a establecer que ese odio, ese rencor, va a ser mucho más fuerte. Entonces, el imperio austrohúngaro, como ahí estaba su archiduque y fue asesinado, va a apoyarse en el imperio alemán o también llamado imperio prusiano para investigar este magnicidio en el territorio serbio. ¿Por qué magnicidio? Porque no solamente fue asesinado una persona, sino fueron asesinadas varias personas, todos los que le acompañaban al archiduque, su familia y demás, entonces fueron asesinados. El imperio austrohúngaro dio un ultimátum a los serbios para que entregaran a este grupo terrorista, que era el grupo denominado La Mano Negra, quienes son los que habían asesinado al archiduque. En algún momento no se aceptó la entrega de esto y, pues, claro, se tuvo el apoyo primordialmente de los austriacos, de los rusos, para establecer primordialmente el enfrentamiento dentro de esta guerra. Austria-Hungría intenta aplastar a Serbia, pero estos contaban con el apoyo de Rusia, quien va a empezar a movilizar los avances e impedir principalmente el avance del imperio austrohúngaro. Muy bien. Ok. Perfecto, chicos. Bueno, ya hemos llegado. Vamos respondiendo estas preguntas. A ver, eh, ¿cuál o durante qué año se dio la Primera Guerra Mundial? 1919. A ver, otra vez. 1914. ¿Hasta? ¿Hasta? 1918. Muy bien. Ok, de 1914 a 1918. ¿Cuál es el factor de... ¿Por qué pelearon los países? ¿Cuál fue el motivo por el que peleaban los países? A ver. Rivalidad económica. Eso, la rivalidad económica, muy bien, o sea, por el factor económico, ¿no? Entonces una potencia era más reconocida por el factor económico en esa época que por el enfoque científico y demás, ¿no?
que se desarrollaba. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta que hacemos. ¿Cuál fue la detonante de la Primera Guerra Mundial y en qué fecha se dio esta? El 6 de junio de 1914, mediante la muerte de un archiduque. ¿La fecha? 6 de 18 junio, de junio. 18 de junio. Muy bien. ¿En dónde lo asesinaron al archiduque? Sarajevo. Muy bien. ¿Qué era Sarajevo? La capital de Serbia. Eso. ¿Quién asesinó al archiduque? Los austrohúngaros. No, pues el archiduque era heredero al trono austrohúngaro. No lo pueden asesinar los austrohúngaros. Serbios. Pero El ¿cómo se grupo llama Mano Negra. ese grupo terrorista? Mano Negra. Perfecto, Mano Negra. Entonces, austrohúngaros querían que entregan a los Mano Negra, ¿no? Para hacerles el juicio correspondiente por la muerte del archiduque, pero los serbios se negaron. ¿De quién tuvo el apoyo los serbios para declarar la guerra a los austrohúngaros? ¿De quién tuvo el apoyo los serbios? ¿De qué país? Alemania. No, Rusia. Rusia. Muy bien. Ok, eso está bien. Entonces ya hemos entendido un poco más, ¿no? Esta partecita. Bueno, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Perfecto. Bueno, esta también es una parte importante porque vamos a ver cómo se van formando las alianzas. Bueno, las alianzas se formaron mucho tiempo atrás, antes del inicio de esta guerra, y ya estaban preparadas para cualquier enfrentamiento bélico, ¿ya? Entonces, unas semanas después del magnicidio, tuvieron que reunirse para empezar a armar sus grupos, ¿sí?, de choque para poder identificarlos dentro del proceso de la guerra, ¿ya? Vamos a tener primero a lo que es la Triple Alianza, ¿ya? La Triple Alianza va a estar formado por tres imperios. El Imperio Prusiano, que es este de acá, este que está con rojo. El Imperio Austrohúngaro, que se une acá, ¿sí?, al Imperio Prusiano. Y el Imperio Otomano, ¿ya? Que lo tenemos acá. Entonces, Imperio Prusiano o Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro y Imperio Otomano, ¿ya? Por el otro lado tenemos la Triple Entente, que va a constituirle Francia, seguido de Serbia, ¿ya? Seguido de Rusia y Gran Bretaña, ¿ya? Ahí vamos a tener nosotros, ¿ya? Los de la Triple Entente. Entonces, así es como queda la guerra. La Triple Entente, que son estos amarillos, frente a estos rojos, que son la Triple Alianza, ¿ya? ¿Ok? Imperio alemán o imperio prusiano, imperio austrohúngaro e imperio otomano, ¿ya? Y luego vamos a tener a las potencias de la Triple Entente, que es, el Rusia, Rumania, después tenemos Serbia. Bueno, los otros que se van a añadir después Italia, Holanda, Portugal, se van a añadir después Francia, que sería el más importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí vamos a tener nosotros lo que vendría a ser ese enfoque, ¿ya? Ok. A ver, voy a recorrer y preguntando. ¿Cuáles son los dos frentes? A ver. ¿Cuáles son los dos frentes, jóvenes? La Triple Alianza y la Triple Entente. Perfecto. ¿Quiénes componían la Triple Alianza? ah, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, Imperio Prusiano. Así es, muy bien. ¿Y la Triple Entente?
Francia, Sí. Inglaterra y Imperio Ruso. Así es, muy bien. Así es. Entonces, ahí nosotros vamos a ir viendo. Y recordamos, ¿no? Tenemos a Imperio Prusiano o a Alemania, Imperio Austrohúngaro e Imperio Otomano, ¿no? Y después vamos a tener por la Triple Entente Francia, ya, Rusia y Gran Bretaña, ¿no? Ahí vamos a identificar nosotros. ¿Ok? Muy bien, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva, ahí tenemos los frentes. Y así es como quedó la guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver los bloques en conflicto y algunos que se van añadiendo posteriormente, ¿ya? Aquí vamos a tener a Prusia, Austria-Hungría y a el Imperio Otomano. Los representantes, Guillermo II, Francisco José II y Mehmet V. Y también los que se van a añadir, Turquía y Bulgaria, ¿no? Que también van a participar dentro de los imperios de alianza o imperios centrales. La Triple Entente, ¿ya? O también llamados los aliados, que se denominaron así, pero en realidad fue la Triple Entente. Teníamos a Inglaterra con Jorge V, ¿ya? Teníamos también a Francia, teníamos a Rusia con Nicolás II, ¿no? A Raimundo Poincaré de Francia, perdón. Después teníamos a Italia con Víctor Manuel III, ya esto fue un país neutral. Luego, posteriormente, van a participar Japón con Yoshihito y Estados Unidos con Wilson, ¿ya? Woodrow Wilson, perdón, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver nosotros estos bloques que después se van a enfrentar en la guerra, ¿no? Obviamente, Turquía y Bulgaria se van a añadir después a la guerra, lo mismo que Japón y Estados Unidos, que Estados Unidos va a reemplazar a Rusia en realidad cuando hubo la Revolución Rusa, ¿no? Con Nicolás II, ¿ya? Bueno. Este sistema de alianzas se va a generalizar a partir de estos países principales que van a estar en Europa y en Asia, y los cuales va a empezar estos conflictos armados. Va a enfrentar a los imperios centrales o la Triple Alianza y a los estados aliados o la Triple Entente. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ir identificando esto. En la Triple Entente tenemos Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Italia, Rumanía, Estados Unidos y Grecia. ¿Ya? En el caso de la Triple Alianza tenemos al Imperio Prusiano, Austrohúngaro, Otomano, Turquía. ¿Ya? Y esta guerra se va a desarrollar con dos características principales que vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces vamos a tomar en cuenta acá la Triple Alianza y la Triple Entente. O los países aliados y los imperios centrales. Si es que te preguntaran, también las opciones son las correctas. Muy bien. ¿Ok? Repetimos los países de la Triple Alianza que ya fueron definitivamente dentro del impacto de la guerra, ¿no? ¿Ok? A ver, Gabriel Ángel, repetimos los países de la Triple Alianza, a ver. Mm. Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro y Imperio Otomano. ¿Qué más? ¿Qué más? Turquía, Ah, ya, muy bien. Ok, a ver, Jairo, ¿cuáles son los países de la Triple Entente? Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos, Grecia. Así es, muy bien. Entonces ya tenemos las definiciones de los equipos que se van a enfrentar unos con otros en dos tipos de bloque, el bloque occidental y el bloque oriental. Muy bien. Ok. Entonces, después de esto, ya vamos a enfocar dos tipos de fases en la guerra. Primero, la guerra de movimientos, que se encargaba de avanzar y hacer retroceder al enemigo, ¿no? Avanzaba el enemigo y venía el otro y le hacía retroceder. Avanzaba y le hacía retroceder. Bueno, en este conflicto solamente duró un año, de 1914 a 1915. Entre 1916 a 1918, vamos a ver la guerra de posiciones o trincheras. ¿En qué consistía esto? Consistía en que ellos se ponían a cavar fosas, ¿ya?
de muchos kilómetros para impedir el avance de los enemigos. Sin embargo, después, obviamente, el invento de elementos fulminantes, como el caso de la granada, los lanzallamas, los tanques, las armas químicas, van a establecer que, obviamente, cuando lanzaban granada dentro de las fosas, todos los que estaban dentro de la fosa explotaban, porque no podían salir, no podían escapar, porque eran fosas un poco profundas, y aparte de eso, eran fosas demasiado extensas. Entonces, eso generaba en algún momento la falta de ese respaldo en poder escapar del entorno del enfrentamiento. La más sangrienta, la más cruel dentro de estas etapas fue obviamente la guerra de posiciones o trincheras, donde ya sabía el enemigo dónde se encontraba el otro equipo. Obviamente porque estas trincheras, establecidas a partir de la colocación de bolsas de arena, generaban cierto señuelo para el equipo enemigo, se dé cuenta de que ahí se encontraba el equipo contrario, ¿no? Y ahí es cuando llevaba este enfrentamiento. Pues la guerra de movimientos también generó muertes, pero fueron muertes menos traumantes, pues obviamente no había granadas, no había lanzallamas, solamente todo era en base a pelear cuerpo a cuerpo, ¿no? A veces utilizando algún arma, a veces con las bayetas, a veces puño limpio, entonces peleaban aquí y se enfrentaban los ejércitos unos con otros. Y pues, ¿por qué no duró tanto la guerra de movimientos? Pues es que no había avance en la guerra, pues a veces el equipo avanzaba y si avanzaba una noche un determinado trecho, al día siguiente volvía a retroceder, pues el otro equipo empezaba también a generar mayor disturbio dentro de ese proceso y ahí es cuando empezábamos a ver nosotros que el enfrentamiento era complicado, ¿sí? Entonces identificamos estas dos fases en la en la Primera Guerra Mundial. Ok, muy bien, entonces recordamos las dos fases de la guerra, va a ser la guerra de posiciones eh, o trincheras y bueno, y la guerra de movimientos, ¿no? ¿Ya? Básicamente, esta Primera Guerra Mundial se va a desarrollar en dos frentes. El frente occidental, que va a ser Prusia versus Francia, y el frente oriental, que es Prusia y Austria-Hungría versus Rusia, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta, y aquí tenemos el mapa del frente occidental. Este se va a dar de julio a noviembre de 1917, ¿ya? Se van a enfrentar estos países. Acá tenemos los países aliados, que están con color celeste. Tenemos los imperios centrales que están con amarillo, ¿ya? Los países neutrales que están con verde. Tenemos el límite de avance entre lo que es Prusia y Francia en septiembre de 1914, que viene a ser este color naranja, ¿ya? Después tenemos la línea de trincheras desde noviembre de 1914 hasta 1915, ¿ya? Después de noviembre de 1914 a 1915, ¿ya? Acá lo tenemos en verde, ¿ya? Las fuerzas aliadas, que son estas de acá, ¿ya? Y tenemos a la triple alianza, la triple entente, perdón, que son estos rojos, y la triple alianza, que son estos azules, ¿ya? Y bueno, una de las batallas principales que se va a dar acá, que es la batalla de Passchendaele, que es de julio a noviembre de 1917. Esta guerra de trincheras va a establecerse hasta 1918, año en que los aliados van a internar el territorio alemán, ¿no? Y ahí es donde va a establecer principalmente ese proceso, ¿ya? Y bueno, y tenemos el frente oriental, que va a ser el 3 de marzo de 1918, y se va a establecer de la siguiente forma. Los aliados, que estamos con celeste, los imperios centrales, que es este sector. Antes, si ustedes se dan cuenta, la batalla fue a este lado. Si estás con tu polo, podemos decir al lado izquierdo. Y en este caso va a ser al lado derecho, ¿ya? Tenemos los límites de avance del aliado al norte, que es de este caso acá, ¿ya? El límite de avance de los imperios centrales, que es en el este, que tenemos que hacer con este proceso, ¿ya? Las fuerzas aliadas, ¿ya? Y las fuerzas de los imperios centrales. Y bueno, y la principal batalla que se va a llevar a cabo en este sector, en estos sectores, ¿ya? ¿Ok? Entonces, frente oriental y frente occidental. Recordando los países, frente occidental, Prusia versus Francia, que fue la frontera entre Alemania y Francia. Y frente occidental, lo que es Prusia, Austria-Hungría versus Rusia, la frontera con Rusia,
¿sí? ¿Ok? Y bueno, después de esto, ya, vamos a ver que estas van a empezar a desarrollarse nuevas armas para el enfrentamiento. Ahorita habíamos dicho, ¿no? Las granadas, lanzallamas, etcétera, los cañones y demás. Y aquí vamos a ver en algún momento también algunos otros tipos de armas. Por ejemplo, vamos a hablar principalmente de las ametralladoras, ¿no? Que es un descubrimiento de la segunda revolución industrial, ¿ya? Obviamente, estas disparaban muchas balas, ¿no? Por un determinado golpe, ¿ya? Luego tenemos algunos elementos como el caso de los tanques y también los aviones que hacían bombardeos aéreos, ¿ya? A veces se utilizaba gases para poder hacer que el otro grupo se debilite y de esa forma entrar a atacar de manera mucho más vivencial y poder matarlos uno por uno. ¿Ya? Y claro, obviamente a los que lanzaban los gases utilizaban unas máscaras lacrimógenas que evitaran que estos fueran parte de esa contaminación, ¿ya? Y así es como peleaban los soldados, ¿no? Cubriendo sus cabezas con máscaras lacrimógenas, utilizando ametralladoras, y obviamente eso generando cierto proceso de ventaja, ¿no? Frente a los otros países. Bueno, esta gran guerra se va a prolongar mucho más allá. En el año 1917, Estados Unidos va a reemplazar a Rusia, pues Rusia se va a retirar de la guerra ya que se había llevado una revolución en su país contra el zar Nicolás II entre los bolcheviques, mencheviques y demás. Entonces establecía obviamente ese proceso en el cual se llevaba a cabo lo que vendría a ser ese entorno que Estados Unidos ingrese a la guerra en el año 1917. Y aquí nos ponemos a preguntar, si Estados Unidos no hubiera ingresado a la guerra en el año 1917, porque Estados Unidos no pertenecía a un país europeo, simplemente entró por una sola razón Estados Unidos a la guerra. ¿Cuál será esa razón que le llevó a Estados Unidos a ingresar en la Primera Guerra Mundial? Porque obviamente, ¿para qué iba a pelear si Estados Unidos no era colonizante? Estados Unidos no era un país europeo, era un país americano. ¿Por qué Estados Unidos ingresaría a la guerra en 1917 a reemplazar a Rusia? ¿Y por qué no lo haría otro país de Europa? ¿Cuál sería el motivo que le llevara a Estados Unidos a ingresar en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué creen? A ver. Fue cuando un submarino hundió uno de sus barcos. Mató Mm, unos 20 algo, 20, más de 20 estadounidenses. no, estás hablando de Pearl Harbor, ¿no ve? No, ¿Sí, un no? submarino alemán. Ah, ya. No, pero ¿qué le llevó fuera de ese enfoque? ¿Qué le llevó a Estados Unidos a ser parte de esta guerra, te digo? Hay algo mucho más allá de eso. No el motivo, sino el elemento primordial. A ver, ese objetivo. ¿Qué querría hacer Estados Demostrar su Unidos fuerza. durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué dices? Demostrar su fuerza. Eso y además, ¿en qué se convertiría? Potencia mundial. En una potencia mundial. O sea que en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos le sacaría de ese entorno de debilidad capitalista para ser reconocido como potencia mundial. Y claro, cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, ¿cómo estarían los otros países que antes ya estaban en conflicto 3 años antes? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo estaría? A ver. ¿Ustedes creen que seguirían firmes con esa fuerza o estarían desgastados? ¿Estarían totalmente debilitados pues, porque habían peleado bastante? ¿O qué creen? A ver. ¿Será que los países que pelearon 3 años antes, habían empezado a pelear 3 años antes, estarían con la misma fuerza en el año 1917 o estarían débiles? Débiles. Débiles, especialmente la Triple Entente, estaban débiles. Y Estados Unidos empezó a reforzar esto con armas, con soldados. Y cuando Estados Unidos entra a la guerra, obviamente es como alguien que recién está empezando a pelear y tiene más fuerza, ¿no? Y ir contra estos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo.
Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, obviamente se van a dar consecuencias. Entre las consecuencias económicas vamos a tener estas pérdidas humanas que van a provocar que Europa cediera su puesto hegemónico en el mundo a los Estados Unidos. Ya pues en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña era una potencia antes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Alemania era una potencia, Rusia era una potencia. Y claro, y Estados Unidos va a empezar a someter a estos países. Cuando hablamos de hegemonía, hablamos del dominio de un territorio sobre los demás. Y Estados Unidos se convertiría en un país hegemónico desde esa época. Muchos países se van a debilitar, pues obviamente tuvieron muchos gastos, tanto armamentísticos, de soldados, porque además no solamente asesinato de personas, sino destrucción de ciudades enteras, ¿ya? Y ahí se va a establecer, obviamente, que esta consecuencia va a ir en decaimiento económico para estos países. En las consecuencias políticas, el imperio ruso y alemán van a sufrir grandes pérdidas de sus territorios. Rusia en la Primera Guerra Mundial se va a apropiar de algunos territorios de Alemania, como el caso de, que se llama Polonia, ¿sí? Y los rusos van a perder Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, mientras Alemania va a perder la mitad de su territorio y en eso va a convertirse en Polonia, que va a ser parte de Rusia. Los pueblos eslavos del sur, que son los serbios, croatas, eslovenos, se van a agrupar en un nuevo reino que se va a llamar Yugoslavia. Va a desaparecer Austria-Hungría y se va a convertir en República Austria, República Hungría y Checoslovaquia. Checoslovaquia va a ser la capital de elemental, principalmente de este tipo de región. ¿Ya? Obviamente, ahí nosotros vamos a tomar en cuenta de que desde el entorno de la división de países, quienes van a perder más que todo van a ser los países pertenecientes a la Triple Alianza. Y ahí es cuando en un determinado contexto, ¿ya? Va a identificarse como que los que van a nacer como potencias, aparte de ser los vencedores de la guerra, van a generar el aspecto económico en Europa. Y claro, obviamente a Estados Unidos le va a convenir bastante esa situación. Bueno, van a desaparecer algunas dinastías seculares, vale decir, por parte de la iglesia, como el caso de Habsburgo, Hohenzollern, Romanov y los sultanes turcos. Y estos van a ser reemplazados por repúblicas. El imperio turco, que eran obviamente los musulmanes, se va a desintegrar y queda reducido a la meseta de Anatolia con una pequeña parte en Europa. ¿Ya? Entonces ahí se va a establecer también el entorno del sistema político. Y bueno, en las consecuencias sociales vamos a tomar en cuenta que hubo más de 10 millones de soldados muertos y 13 millones de civiles muertos y muchos heridos, ¿no? Familias desintegradas, niños huérfanos, mucha pobreza, mucha hambre después de la guerra. O sea que si un país vence en la guerra, obviamente va a rescatar económicamente sus pérdidas, pero cuando pierde, obviamente que necesita el respaldo económico de los países que quedaron ya como potencias después de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente uno de esos es Estados Unidos. Bueno, ¿cómo concluye la guerra? El 6 de abril de 1917, la guerra dio un vuelco cuando Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Y el año 1918 se dejaría notar los efectos de su entrada al hostigar a los franceses, ingleses y los propios estadounidenses al ejército alemán, con continuos envites, vale decir, enfrentamientos. Alemania se encontraba cada vez más aislada y lo estaría aún más cuando el Imperio Austrohúngaro decidió abandonar la contienda y obviamente se rindió y se convirtió en república. ¿Ya? ¿En qué república se convirtió el Imperio Austrohúngaro? ¿En qué se convirtió el Imperio Austrohúngaro? A ver, ¿cómo se dividió? República de Hungría. Después, República de Hungría, después. Otra vez, a ver, no se recuerdan acá. ¿Qué dice aquí? Checoslovaquia. República de Austria, de Hungría y de
Checoslovaquia. Checoslovaquia. ¿Sí? Ahí es cuando vamos a... ¿Y qué pasaría con el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué piensa? A ver, obviamente, cuando nosotros hablamos del Imperio Otomano, el Imperio Otomano desaparece, ¿ya? Y solamente quedan los turcos, que obviamente van a ir convirtiéndose en repúblicas después de eso, ¿ya? Y bueno, hablábamos nosotros a partir de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, como Austria-Hungría se convirtió en república, pues, obviamente ya no va a tomar que pelear, no va a tener que pelear en la guerra, a pesar que la guerra había empezado justamente por un asesinato de uno de sus archiduques, pero aún así, al abandonar la guerra Austria-Hungría, al quedarse solo Alemania, quedaría como deudora de la guerra en su globalidad. Entonces, a poco tiempo, los alemanes se vieron obligados a solicitar un armisticio, vale decir, una rendición, a través del príncipe Maximiliano de Baden, ¿ya? Y la rendición del presidente en realidad, o sea, la rendición al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que es Woodrow Wilson, ofreciéndole aceptar sus términos. Para evitar un mayor derramamiento de sangre, el gobierno alemán solicita la conclusión inmediata de un armisticio general en tierra, agua y aire, o sea, rendición total. Ya no tendría que ser atacada en ninguno de los espacios, ¿ya? Y por esa misma razón, de única razón, Alemania se tendría que encargar de pagar el saldo total de la guerra. Bueno, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial no acaba hasta que se firme un tratado, que es el Tratado de Versalles, que se va a firmar en 1919. ¿Quiénes firmaron el Tratado de Versalles? Pues todos los países de la Triple Entente, quienes fueron los ganadores de la guerra, contra solamente Alemania, ¿ya? Porque obviamente Alemania fue el único país que quedó como opositor en la Primera Guerra Mundial. Si ustedes se acuerdan de Versalles, hemos visto Versalles dos veces anteriormente. ¿Dónde le vimos por primera vez Versalles? ¿Dónde vimos Versalles por primera vez? ¿En cuál de los eventos históricos? A ver. Ya pues, En la independencia de Estados Unidos. muy bien. El segundo evento, segundo evento. También es una revolución, a ver. La Revolución Francesa. Muy bien, así es, la Revolución Francesa. ¿Dónde queda Versalles? En Francia. Así es, en Francia. Muy bien, ¿ya? Entonces, estas condiciones para la principal derrota fueron muy duras e incluían la cláusula de delito de guerra para Alemania, ¿sí? O sea, Alemania tendría que pagar todas las pérdidas. Obviamente, todas las propiedades alemanas los alemanes tenían en el extranjero, van a ser abandonadas y van a ser apropiadas por los países de origen. Muchas colonias alemanas que fueron cedidas en Asia y en África van a ser repartidas principalmente a los otros países y obviamente el ejército alemán va a ser reducido a una mínima expresión y en ese sentido, en ese contexto, se va a tomar en cuenta que Alemania ya va a ser como o sea, va a ser casi nada de lo que era antes de la Primera Guerra Mundial, ya no va a ser potencia, ¿ya? Porque si nosotros recordamos, en algún momento cuando habíamos visto alguna de las revoluciones, que era la Segunda Revolución Industrial, hay una parte en la Segunda Revolución Industrial que menciona que los alemanes se encargaban de la materia prima que era el hierro y se encargaban de las rieles, de los trenes y demás. Aquí, inclusive en Bolivia, hay trenes de alemanes, ¿no? De origen alemán, que obviamente venían de ese país porque el país de producción de elementos como los trenes y las rieles venían desde Alemania. Ya, entonces ahí es cuando vamos a identificar nosotros. Culminación total de la guerra, año 1918. La firma del Tratado de Paz en el año de 1919. ¿Dónde? En Versalles, en Francia. ¿Quiénes firmaron? Pues la Triple Entente
o sea, con Alemania, ¿me entiendes? Para firmar los diversos países de la Triple Entente con Alemania. Eso lo van a firmar en Francia, ¿ya? Y ahí es como que se concluye la guerra. Y obviamente después de en el año 1919, también se va a sacar una institución importante que va a ser la Liga de Naciones, quien se va a encargar de mantener la paz en el mundo. Claro que no funcionó. Pues claro, si hubiera funcionado, no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta nosotros que la Liga de Naciones sí tuvo un rol importante, pero no era tan trascendental en el proceso histórico, que obviamente ya se rompió en su totalidad y no llevó a cabo lo que quería llevar, que era la paz mundial, lo que la ONU logró en el año 1945, ya establecido principalmente desde esa perspectiva. ¿Ok? Entonces ahí, perfecto, muy bien. ¿Alguna